Hemos invitado a Hugo Verosi, que es nuestro invitado especial en estos temas de desarrollo económicos. Todo lo que tiene que ver, Hugo, bienvenido, por los cambios económicos aprobados por esto que todavía no es ley. Falta que vaya a diputados, vuelva. Y de allí en adelante, pero ya se vislumbran algunos datos que en concreto van a quedar en la ley. Así es. ¿Qué tal, Ernesto? ¿Qué tal? Buenas noches. Un gusto charlar con vos esta noche. Y bueno, efectivamente, ayer hubo una sesión maratónica en el Senado de la Nación, más de 22 horas. Se debatió la ley bases presentada por el Ejecutivo Nacional, por el presidente Javier Milei, que establece un poco el marco en el que busca desenvolverse en el gobierno hacia el futuro. Es decir, busca establecer nuevas reglas. Fue complejo para el presidente lograr aprobarla. Fue casi, ahí hubo desempate sobre el final, pero bueno, finalmente la ley se aprobó. Es decir, la ley inició en la Cámara de Diputados, luego se plantearon algunas modificaciones, que eso es lo que vamos a analizar un poco esta noche, en la Cámara de Senadores, y por ese hecho de que no se aprobó tal como venía, sino que se realizaron modificaciones, tiene que volver luego a la Cámara de Diputados, donde se puede o aprobar el proyecto previo tal como se había realizado, digamos, en la Cámara de Diputados, o aprobarlo con las modificaciones del Senado, que por ahí es el escenario más probable, dado, digamos, que si no entraría en contradicción la Cámara de Diputados con la de Senadores, y bueno, por ahí puede ser algún ruido. Vamos a ver qué es lo que sucede efectivamente. Si querés, vamos a analizar un poco cuáles son los cambios que tiene este proyecto de ley. Ahí pasamos. Las facultades delegadas, por ejemplo. Siguiente, estas facultades delegadas, si bien algunas cosas se modificaron, en principio es uno de los artículos más importantes que buscaba el presidente Javier Milei. Lo que le permite es, básicamente, ignorar un poco las leyes que existen con respecto a los distintos organismos, tanto de los ministerios, pero sobre todo los organismos descentralizados del Estado, y modificarlos según crea conveniente el presidente. Es decir, le otorga una facultad para reorganizar, fusionar o disolver organismos de la administración central o descentralizados. Y con algunas excepciones que se estuvieron debatiendo mucho en el Congreso, se agregaron algunas excepciones donde no se puede eliminar esos organismos, pero podría cambiar, por ejemplo, cómo están compuestos, cómo están integrados, cuáles son sus objetivos. Es decir, serían facultades delegadas, pero limitadas más racionalmente. Están un poco más limitadas. En realidad siguen siendo la emergencia administrativa, económica, financiera y energética, siguen figurando tal como venían de diputados. Lo que se ha limitado es que algunos organismos no puedan desaparecer. Entre ellos se incluye, por ejemplo, el INCA, que es el de donde participan artistas de cine. Tenemos también al CONICET, tenemos ahí la Comisión Nacional de Energía Atómica, la Comisión Nacional Aeroespacial, tenemos también otros organismos como el INTA, acá para San Juan dos organismos muy importantes que antes no estaban en la ley y se han agregado, como es el INPRES, el Instituto Nacional de Prevención Sísmica, y el INA, que es el Instituto Nacional del Agua, ambos con sede en San Juan. ¿Sí? Entonces esos organismos, si bien no se pueden eliminar, podrían de todas maneras reorganizarse. Eso es lo que ha quedado establecido en el nuevo proyecto. Si quieren pasamos a la siguiente filmina, que habla de la privatización de empresas públicas. Este es un gran tema, porque había allí mucho debate en torno a Aerolíneas Argentinas, sobre todo. Exactamente, ha habido mucho debate en el último tiempo. Bueno, el gobierno empezó con una lista amplísima de empresas a privatizar, que incluía en primer lugar a YPF. Bueno, eso una vez debatido en diputados se redujo la cantidad de empresas y ahora en el Senado se volvió a negociar y a reducir la cantidad de empresas. En particular vemos con respecto al proyecto anterior que se sacó de la lista Aerolíneas Argentinas, a Radio y Televisión Argentina, esto es la televisión pública y Radio Nacional, y el Correo Argentino. Esto también mucha demanda de los senadores de la Patagonia, sobre todo con el Correo Argentino y con Aerolíneas Argentinas, porque son zonas a las que por ahí es solo las compañías del Estado las que llegan, tanto los vuelos como los paquetes, digamos, que se envían. Hay pueblos de la Patagonia profunda, digamos, donde el sector privado por ahí no tiene, claro, no llega, y sí, claro, y sí funciona el Correo Argentino en esos lugares. Entre las empresas que sí quedaron para privatizarse tenemos, por ejemplo, los trenes, Belgrano Cargas, Ferrocarriles Argentinos y también corredores viales, que si vemos que entre los organismos que se pueden disolver no ha quedado, por ejemplo, Vialidad Nacional, en conjunto con la privatización de corredores viales,
como podría, no lo sabemos, vamos a ver cuál es la decisión del gobierno una vez aprobada la ley, pero por ejemplo un organismo relevante que está instalado acá en San Juan, como es Vialidad Nacional, en base a cómo queda la ley, podría por ejemplo disolverse y trasladar o poner en disposición a los trabajadores de Vialidad. Seguro. Otro de los cambios muy importantes y que ha generado mucho debate también entre los legisladores ayer es el régimen de incentivo a las grandes inversiones, o el RIGI, del cual hemos charlado también acá previamente. Ahí sí vemos qué es lo que se ha hecho, se ha limitado sobre todo en qué actividades. Antes era un régimen que estaba planteado para inversiones, es decir, para grandes jugadores, inversiones de más de 200 millones de dólares. Ahora se ha limitado a los sectores de la economía, ¿sí? Sigue estando presente el sector que es importante para San Juan, como es la minería, pero también entrarían proyectos de energía, de petróleo, de infraestructura, de siderurgia y de tecnología. Claro. Si vemos, ha quedado afuera, sobre todo el sector industrial, las automotrices, por ejemplo, no podrían entrar bajo este régimen, y todo el sector agropecuario en general también ha sido excluido. Esto ha generado mucho debate, sobre todo con los sectores industriales y demás, y bueno, se ha limitado la cantidad de sectores en los que se puede desarrollar este régimen. Recordemos que es un régimen que reduce o elimina impuestos como el IVA, impuesto a las ganancias, débitos y créditos, solo a estas grandes inversiones que se realicen durante un periodo de tiempo determinado, más o menos de 2 o 3 años, que abre esta ventana de tiempo para invertir el gobierno nacional. Y establece estas reducciones con una estabilidad por los próximos 30 años. Si quieren, ahí pasamos a la siguiente, donde analizábamos un poco las ventajas y las desventajas de este programa, del régimen de incentivo a las grandes inversiones. Y ahí vemos que entre los debates se han resultado, ahí hemos resaltado en amarillo, cuáles son algunos de los cambios que tiene ahora el proyecto de ley a partir de lo que ha trascendido en la televisión. Todavía no está circulando cuál ha sido el dictamen final, porque bueno, esto se ha aprobado anoche y todavía no está publicado oficialmente, pero según ha trascendido en distintos medios de comunicación, en principio se agregaría como una ventaja para los proveedores locales, digamos, para la industria nacional, que los proyectos necesitarán comprar hasta el 20% de la inversión que requieran hacer a proveedores nacionales. Esto era algo que no estaba Está antes. bueno eso porque ya tiene un límite, un 20% mínimo, entonces de ahí en adelante, mínimo. bueno, no se teme que las pymes pueden llegar a fundirse por no poder vender. Exactamente, este era uno de los reclamos de los sectores pymes que proveen, por ejemplo, bueno, las autopartistas ya no están más, pero por ejemplo del sector minero había un reclamo de que puedan seguir participando, porque recordemos el régimen además le permite importar libre de impuestos, ¿sí? Lo cual dificulta mucho la competitividad para una empresa acá que sigue pagando con una alta carga fiscal todos los impuestos, digamos, para poder producir, frente a la posibilidad de la empresa transnacional de importar del exterior sin pagar ningún impuesto. Esto dejaba en desigualdad de competencia. Bueno, ahora establece que al menos un 20% de lo que se necesita para las inversiones va a provenir de proveedores locales, y dice específicamente siempre que esté en condiciones de mercado, es decir, que los proveedores locales van a tener que tratar de producir a niveles que sean competitivos, porque no van a tener no van a tener el privilegio de ser comprados solo porque lo establezca la ley, sino que van a tener que tratar de competir con los productos importados justamente. También se habla de las regalías, de un 3 al 5%, pero que ya el gobernador Orrego ha tendido un manto de tranquilidad, que no va a aumentarlas. Así es, otra de los cambios que ha tenido la ley y que se ha discutido sobre todo por senadores también de la Patagonia, que han planteado la posibilidad de que las regalías, que actualmente son el 3%, se aumenten al 5%. Esto es una posibilidad que abre la ley, no es que lo establece, porque es una competencia provincial, es decir, es una ley nacional que está regulando la competencia provincial de aumentar o no la regalía, y ahí la decisión ya corre por cuenta de cada provincia. Así es. Otra cuestión que ha cambiado es que habilita la compra de divisas a las empresas para realizar las inversiones o para remitir utilidades al exterior, pero no las obliga a liquidar las divisas en el país es decir, durante los primeros años tienen que liquidar, pero progresivamente se va reduciendo, y desde el 4.º año hasta el año 30
¿sí? Estamos hablando de varios años en los que la empresa ya no tiene la obligación de liquidar divisas dentro del país. Esto haría que esos dólares no entren en el mercado cambiario argentino. Claro. ¿Sí? Bueno, ahí más o menos tenemos algunas del régimen de incentivos. Si quieren, seguimos también con lo que ha sucedido con la reforma impositiva. Esto es lo último que se debatió, que era el paquete fiscal. Ahí teníamos grandes cambios, sobre todo para el impuesto a las ganancias, para los asalariados, es decir, la cuarta categoría del impuesto a las ganancias, que son los trabajadores registrados. Ese es uno de los artículos que se ha rechazado, es decir, la ley se ha aprobado en general, pero se rechazó en particular el impuesto a las ganancias de los trabajadores. Esto fue rechazado por amplia mayoría y hay que ver qué pasa en diputados, si se decide volver atrás. Que se va a insistir en ese tema, vamos a ver. Vamos a ver. Va a ser un gran debate ese punto. Ese va a ser un gran debate, y el otro capítulo importante que la Cámara de Senadores rechazó es la reducción del impuesto a los bienes personales, que es que bueno, se reducían las alícuotas y se establecían algunos programas de pago para adelantar pagos. ¿Sí? Ese también es un capítulo que se rechazó. Más o menos se habla que el costo fiscal que iba a tener de reducir esos impuestos es equivalente a la reforma que se ha planteado para mejorar las jubilaciones, ¿sí? Entonces una de las discusiones es, bueno, vamos a quitar estos recursos que se podrían utilizar para financiar estos otros debates que también se están realizando en el Congreso Nacional. También se elimina, como cambio importante, se elimina el monotributo social, más o menos se multiplica por 5, por 6 el monto de la cuota que paga el monotributista social, es decir, ya no existiría más. Y también se actualizan las escalas de monotributo, los niveles de venta, y suben un poco también los valores que se están pagando actualmente. Sí. Si quieren, seguimos con el tema del blanqueo de capitales. Este es otro también de los puntos importantes. Recordemos una ley que tiene cerca de 300 artículos, por eso incluye muchísimos temas muy diversos. Estos son algunos de los más importantes, pero hay muchos más. En el blanqueo de capitales se habilita a ciudadanos nacionales y ciudadanos extranjeros con residencia en Argentina o sociedades digamos, abiertas en Argentina por ciudadanos extranjeros a blanquear, es decir, a ingresar dinero no declarado, ¿sí? Hasta $100.000 se podría hacer sin pagar ningún impuesto. Es decir, si ese dinero, digamos, se obtuvo de actividades fuera del marco legal o establecido, digamos, dentro de lo que tiene control, dentro de un banco y demás, esta plata podría ingresar, dinero no declarado, ingresar sin pagar impuestos hasta $100.000, y también a medida que va aumentando el monto, va aumentando la carga impositiva, pero es una fuerte reducción frente a lo que existe ahora. Hemos tenido varios blanqueos a lo largo de la historia argentina. Este es uno de los que más facilidades otorga a quienes tienen dinero no registrado. Digamos que una de las críticas es que podría venir de hechos ilícitos, digamos, claro, del narcotráfico, pero bueno, habilita que esos recursos entren al sistema financiero formal y engrosen, por ejemplo, las reservas del Banco Central. Pero entre los cambios que se ha establecido para este blanqueo, se excluye a las criptomonedas que también por ahí suelen vincularse mucho a hechos delictivos que se manejan hoy con dinero transnacional por criptomonedas. Y también otro cambio importante es que se limita a que puedan blanquear recursos funcionarios públicos, familiares de funcionarios, funcionarios y familiares de los últimos 10 años. ¿Sí? Es decir, un funcionario que trabajó en los últimos 10 años en el gobierno nacional, ni él ni sus familiares en primer grado podrían blanquear dinero, porque se podría presuponer que viene de hechos de corrupción vinculados al Estado Nacional. Entonces, bueno, esos son algunos de los cambios más importantes. Tenemos, no sé cómo venimos de tiempo, pero tenemos nos queda reforma laboral, que es muy importante. Nos queda reforma laboral, que es uno de los temas también más relevantes. Este no ha sufrido grandes cambios frente a lo que venía en la Cámara de Diputados. El periodo de prueba se alarga un poco, se alarga el periodo de prueba de 3 a 6 meses. Y hasta un año para pymes de menos de 5 empleados. Podrían tener como periodo de prueba a sus trabajadores hasta un año. También se habilita la posibilidad de implementar un fondo de cese laboral. Esto sería a partir de nuevos convenios colectivos que firme un sindicato, digamos, con la patronal. Podrían establecerse que se haga
a través no de indemnizaciones, es decir, que cambie el sistema y sea como actualmente tiene la UOCRA, el sector de construcción, y sea un fondo de cese laboral, ¿sí? Donde sería parte del mismo salario del trabajador un porcentaje que aportaría a ese fondo para el momento en el que pueda llegar a ser despedido. Otro cambio importante es que se crea un régimen de colaboradores. Esto todavía yo no lo tengo tan claro cómo funciona, pero es un régimen que habilita a que uno, en vez de tener hasta 3 trabajadores registrados, pueda tener hasta 3 colaboradores monotributistas. Entonces, en esos casos, la carga, digamos, de la contribución patronal pasaría del empleador al colaborador, porque pagaría el monotributo, digamos. Es para flexibilizar y que pueda haber más posibilidad de ingresar a nuevos empleos. Exactamente. Todo lo que busca, digamos, esto es una modernización, una actualización del régimen laboral de Argentina. Vamos a ver cómo funciona, pero busca sobre todo para pequeñas empresas, bueno, en este caso hasta 3 trabajadores, que no tengan que hacer todo el trámite de registro de esos trabajadores, que los pueda hacer a través de un monotributo donde, bueno, funcionan como colaboradores. Bueno, y el último, ahí ya cerramos con ese, es que había todo un gran capítulo que tenía que ver con una reforma del sistema previsional, en donde se eliminaba la moratoria y se restringía a las personas que tenían menos de 30 años de aportes ingresar al sistema jubilatorio, y se elevaba la edad a las mujeres de 60 a 65 años. Bueno, todo este capítulo también generó mucha controversia, sobre todo para las mujeres, que le elevaba la edad de jubilación de 30 a 35, de 60 a 65 años. Entonces, este capítulo, el gobierno en la negociación decidió directamente eliminar el capítulo completo, o sea, no hay ningún cambio en términos previsionales por el momento. Bueno, Hugo, realmente ha sido un trabajo muy